La diferencia entre un encuentro de voces y un grupo de apoyo es que no se necesita que haya un tipo de vínculo particular de entrada para poder participar en el encuentro. Ni tampoco necesitas tener ningún malestar ni ninguna patología alrededor de la cual hablar, porque el tema de conversación surge genuinamente de alguien que levanta la mano para responder a la pregunta: ¿quién aquí necesita hablar de algo de lo que no ha podido hablar? Y mientras sigamos en este mundo creyendo que lo que me pasa a mí solamente me pasa a mí, pues vamos a seguir viviendo experiencias de sanación que son individuales, y eso nos sigue rompiendo como humanidad. Cuando las personas no somos capaces de hablar, no queremos hablar, algo nos incomoda o algo nos cohíbe, ¿ese silencio se vuelve un obstáculo en un encuentro de voces o qué papel juega? Lo único que realmente nos permite escuchar, lo más único que hay dentro de nosotros, es la experiencia del silencio del otro mientras nos está escuchando. A veces la gente en un encuentro de voces no puede hablar, no es que no quiera, a veces solamente no puede, porque son tantas las voces internas que se están moviendo dentro de cada persona con lo que está diciendo la persona que está hablando, que solo ni siquiera puedes nombrar lo que está pasando. Entonces ese silencio, como el impulso adentro de no puedo decir nada, se convierte en algo que te está permitiendo a ti escuchar todas estas voces adentro de ti. Entonces el silencio en un encuentro de voces tiene un lugar para ser escuchado. Hace más de 12, 14 años le diste forma a los encuentros de voces, pero porque hasta ahora estás en redes, porque hasta ahora esto está haciendo como más ruido. Yo creo que me tomó muchos años aprender a confiar en mí. Yo, cuando los encuentros de voces nacieron, no acababa de convencerme de que lo que había creado era un método. Y yo creo que solo hasta este momento de mi vida en donde he podido conectarme como con la fuerza de mi propio corazón y reconocer que la energía creativa que hay en mí ha inspirado otras prácticas, es como si ya no tuviera miedo de mi propio poder. Y al no tener miedo de mi propio poder, entonces puedo reconocer que hay un método y empiezo a asumir la responsabilidad de compartirlo con más gente, incluso como de manera masiva. Y por eso empiezo a existir en las redes. La mayor fuente de inspiración para que los encuentros de voces nacieran tenía que ver con mis propias experiencias de silenciamiento, con lo que yo misma sentía hace 14 años, que tenía silenciado en el cuerpo como experiencias de dolor que había vivido en mi historia vital y que nunca había tenido un espacio emocionalmente seguro en donde hablar de lo que me dolía, porque no quería ir a terapia. Por eso empecé a sentir que no era justo conmigo silenciar mi experiencia de dolor mientras estaba teniendo tantas herramientas para contener el dolor de otros, como si mi dolor no importara. Y ahí empecé a darme cuenta que además era lo que había hecho toda mi vida, en mi vida familiar. Mi dolor no importaba, siempre importaba el de los demás. Y así nacieron los encuentros de voces conectados con mi vida personal, como atendiendo a una profunda necesidad que yo tenía de salir del silenciamiento y de poner en lo público historias de dolor que no había tenido en donde procesar de manera segura. Y esa necesidad también la tenemos todos, ¿no? Todos. Nos pasa.